La ciudad amanecía cubierta por una ligera neblina y el eco de los primeros camiones retumbaba entre los edificios grises del centro. En una esquina, frente a una parada de autobús con grafitis descoloridos, Mariana López esperaba en silencio. Su cabello, recogido en un moño descuidado, dejaba ver un rostro tranquilo pero sin brillo, de esos que se pierden entre la multitud. Llevaba puesto su uniforme azul, una mochila desgastada y un termo de café tibio que sostenía con ambas manos. A simple vista, era una más entre miles de mujeres que madrugan para ganarse la vida limpiando lo que otros ensucian. Nadie imaginaría que detrás de aquella apariencia común se escondía una mente tan meticulosa como letal. Suscríbete al canal para no perderte esta historia de justicia, secretos y redención. Susurra la voz del narrador, porque a veces la venganza se viste de humildad. El autobús llegó con su rugido habitual, lanzando una nube de humo oscuro. Mariana subió, buscó asiento junto a la ventana y apoyó la cabeza contra el vidrio empañado. Observaba sin mirar los puestos de tamales, las luces de las panaderías abriendo, los niños con mochilas grandes caminando deprisa. Cada escena la anclaba a su rutina, pero en el fondo de su mente todo era cálculo. Recordaba rostros, fechas, movimientos. Había aprendido a memorizar sin quererlo, a registrar cada detalle útil, como un instinto que no se apagaba. Trabajaba en una empresa de limpieza tercerizada, una de esas que pagan poco y exigen mucho. Ese día debía cubrir el turno en un edificio de oficinas en la colonia del Valle, donde los empleados la trataban como parte del mobiliario. Apenas la saludaban. Le dejaban órdenes secas, miradas altivas, a veces comentarios disfrazados de chistes que le quemaban por dentro. Pero ella sonreía, bajaba la cabeza y seguía trapeando. Sabía disimular. Era experta en eso. A las 7 de la mañana ya estaba en el vestíbulo con su cubeta y su trapo. El suelo de mármol reflejaba las luces frías del techo. Mientras limpiaba, observaba de reojo el reloj de seguridad, el número de cámaras, las rutas de salida. Nadie notaba su atención. Su aparente distracción era parte del disfraz. En realidad, cada detalle se guardaba en su memoria como una pieza más de un rompecabezas invisible. «Buenos días, Mariana», dijo un hombre de traje gris que pasaba por el pasillo sin mirarla realmente. Era el licenciado Cordero, jefe de recursos humanos, un tipo conocido por su arrogancia. «No dejes marcas en el piso, ¿eh? Que ayer quedó todo mal». «Sí, licenciado, disculpe», respondió ella con voz suave, bajando la vista. El hombre siguió su camino, sin notar el leve temblor en la mano con que ella exprimía el trapo. No era rabia, era contención. La clase de contención que solo alguien entrenado podía sostener sin dejar escapar ni un gesto. A media mañana, mientras limpiaba los baños del piso 12, escuchó a 2 empleadas hablar en la puerta. «Dicen que van a despedir personal de limpieza», comentó una. «El jefe dice que muchas no hacen bien su trabajo». «Pues ojalá corran a la tal Mariana», respondió la otra con tono burlón. «Siempre tiene esa cara de mártir, me da flojera verla». Mariana no se movió. Mantuvo el mismo ritmo, frotando el espejo con precisión. Sus ojos se encontraron por un segundo con su reflejo. Tranquilos, pero fríos. Algún día, pensó. No con deseo de venganza inmediata, sino con la calma de quien sabe esperar. Había esperado antes, podía hacerlo otra vez. A la hora del almuerzo, se sentó en una banca del pequeño jardín trasero del edificio. Comió arroz con huevo en silencio, mientras los demás empleados almorzaban en restaurantes cercanos. El cielo comenzaba a despejarse y un grupo de palomas picoteaba las migas a su alrededor. En ese momento, su celular vibró discretamente. Un mensaje sin remitente. Objetivo confirmado. Mismo edificio. Piso 14. Mariana guardó el teléfono sin alterar su expresión.
Terminó su comida, se limpió las manos con una servilleta y regresó al trabajo como si nada. El ascensor tardó unos segundos en llegar. Mientras esperaba, acomodó su trapo y su cubeta, todo con la calma de una rutina ensayada 1000 veces. Nadie la miró, nadie sospechó. El piso 14 era el más exclusivo del edificio. Oficinas amplias, paredes de vidrio, vista a la avenida principal. En la puerta principal había un letrero, Cordero y Asociados, consultoría financiera. El mismo apellido que había escuchado esa mañana. Mariana lo notó, pero no cambió el paso. Entró con su actitud habitual de servicio. «Vengo a limpiar, me mandaron de mantenimiento», dijo con tono servicial. La recepcionista apenas levantó la vista del monitor. «Sí, pasa, pero rápido, que el licenciado está en reunión». Ella asintió. Entró con su carrito, observando con atención. En una de las salas, a través del vidrio, vio a Cordero discutiendo con 2 hombres mayores. Los gestos eran tensos. Mariana fingió concentrarse en limpiar, pero escuchaba cada palabra. «No pienso pagar un peso más», decía Cordero golpeando la mesa. «Ese contrato fue limpio, ustedes aceptaron los términos». «No te hagas el santo», respondió uno de los otros hombres, visiblemente molesto. «Sabemos que moviste dinero de las cuentas. Si esto sale a la prensa, se te acaba el juego». Cordero sonrió con esa prepotencia que Mariana conocía bien. «Nadie va a decir nada, y si lo hacen, sabrán a quién culpar». Ella dejó el trapo sobre el escritorio cercano y siguió su recorrido. En su mente, las piezas comenzaban a encajar. No solo el mensaje anónimo, no solo el piso, era él, el hombre que la humillaba cada mañana, el mismo que robaba a otros con la misma naturalidad con la que daba órdenes. Minutos después, mientras limpiaba un pasillo lateral, se detuvo junto al panel de electricidad. Fingiendo revisar un enchufe, colocó discretamente un pequeño dispositivo del tamaño de una moneda. Lo pegó bajo la tapa metálica, presionó un botón casi imperceptible y siguió su camino. Nadie la vio. Nadie escuchó el leve clic del encendido. A las 4 de la tarde, el edificio comenzó a vaciarse. Mariana terminó su jornada, entregó su uniforme y salió al aire libre. La ciudad bullía como siempre. Vendedores, tráfico, gritos, bocinas. Caminó hasta una esquina y se perdió entre la multitud. En un café cercano, se sentó junto a la ventana, pidió un té y sacó el mismo teléfono. Un mensaje nuevo apareció en la pantalla. Entrega confirmada. Retírate. Próximas instrucciones en 48h. Suspiró levemente. Ni satisfacción ni miedo, solo alivio. Era parte del ciclo. Mientras bebía su té, una noticia en la televisión del local captó su atención. El titular decía: «Incendio controlado en edificio de oficinas en la colonia del Valle. Sin víctimas». La presentadora añadía que el fuego se había originado en un panel eléctrico del piso 14. Mariana mantuvo la mirada fija unos segundos. Luego apagó el celular, dejó el dinero justo sobre la mesa y se marchó. Caminó sin rumbo fijo, como cualquiera que vuelve a casa después del trabajo. Pero dentro de ella, la calma tenía otro significado. Cada paso medido, cada silencio, cada sonrisa disimulada, todo formaba parte de algo más grande. Nadie sabía que aquella joven limpiadora que muchos despreciaban había sido entrenada años atrás en un grupo clandestino que eliminaba objetivos por encargo. Nadie lo sospechaba porque ella había aprendido a borrar su pasado con la misma precisión con que borraba una mancha del suelo. Esa noche, en su pequeño cuarto de renta en Iztapalapa, se quitó el uniforme y se miró al espejo. En la repisa, un retrato viejo mostraba a una niña de trenzas junto a su madre, ambas sonrientes. Mariana acarició la foto con los dedos y la guardó en un cajón. Luego, encendió una vela y abrió una libreta donde llevaba una lista de nombres. Uno estaba tachado con tinta roja. El siguiente, escrito con pulso firme,
decía Ricardo Cordero. El ruido lejano de sirenas se mezclaba con el viento que entraba por la ventana. Mariana apagó la vela, se recostó sin decir palabra y cerró los ojos. Mañana, como siempre, volvería a trabajar. Volvería a sonreír. Volvería a ser invisible. Pero en la oscuridad, una sola idea la mantenía despierta. La justicia no siempre llega por las vías correctas. A veces se limpia igual que el piso, con paciencia y sin dejar rastro. El amanecer en Iztapalapa era un concierto de sonidos familiares. El silbido del panadero, los motores de las combis, los perros ladrando detrás de los portones oxidados. Mariana se levantó antes de que el sol despuntara del todo. Su cuerpo seguía el ritmo de los días sin necesidad de alarma. Se duchó con agua fría, se puso el uniforme limpio que había lavado la noche anterior y preparó un café instantáneo. Mientras bebía los primeros sorbos, revisó su libreta. La hoja con el nombre de Ricardo Cordero seguía intacta, esperando su turno. Tomó un lápiz y dibujó un círculo sobre su nombre. Luego, con precisión, añadió una fecha: viernes 9:00 AM. Ese día, en el mismo edificio de oficinas donde trabajaba, se llevaría a cabo una auditoría interna. Cordero estaría presente, junto con socios y representantes legales. Mariana lo sabía porque escuchaba conversaciones que nadie notaba, porque cada palabra lanzada en voz baja en los pasillos quedaba registrada en su memoria. No necesitaba un plan improvisado. Todo estaba calculado desde hacía semanas. Lo que ocurrió en el panel eléctrico había sido solo una advertencia, un recordatorio para quienes la contrataron de que seguía activa. Pero el verdadero golpe aún no se había dado. Caminó hasta la parada del autobús, con el mismo paso tranquilo de siempre. Mientras avanzaba, un grupo de adolescentes reía a carcajadas en la esquina. Una señora barría la acera. Un vendedor ofrecía atole caliente en vasos de unicel. Todo parecía rutinario, pero Mariana veía los detalles con ojos distintos. La dirección del viento, los rostros sospechosos, los movimientos inusuales. Era un reflejo aprendido en los años donde su vida no dependía de limpiar oficinas, sino de sobrevivir entre operaciones clandestinas. Subió al autobús y se sentó al fondo. Miró su reflejo en la ventana y recordó las palabras de su antiguo mentor, un hombre al que nunca volvió a ver. El mejor disfraz es la normalidad. Si pareces parte del paisaje, nadie te ve. A las 7 en punto ya estaba en el edificio. La empresa había contratado nuevos guardias de seguridad después del incidente del incendio. Todos parecían más atentos, pero su atención se centraba en las personas equivocadas. Los visitantes con portafolios, los técnicos con mochilas grandes. Nadie sospechaba de la mujer con la cubeta y el trapeador. «Buenos días, Mariana», saludó la recepcionista del piso 14 con tono cansado. «Buenos días, señorita», respondió ella con su habitual amabilidad. Comenzó a limpiar el pasillo principal mientras observaba el movimiento de los empleados. Cordero llegó poco después, hablando por teléfono. Vestía un traje azul oscuro y una corbata roja. Su rostro mostraba la confianza de quien se sabe intocable. Pasó frente a Mariana sin prestarle atención. Sí, yo me encargo», decía al teléfono con impaciencia. «No te preocupes, todo va a quedar limpio antes de la auditoría». Mariana detuvo el trapeador por un instante. «Todo va a quedar limpio», repitió mentalmente. Le pareció irónico. A media mañana, los auditores comenzaron a llegar. Mariana se mantenía al margen, invisible como siempre. A través de las paredes de vidrio podía ver los documentos sobre la mesa, los rostros tensos, los murmullos. Sabía que Cordero había manipulado información financiera para desviar fondos. Lo que no sabían los demás era que parte de esos desvíos provenía de una red mucho más amplia, una que Mariana conocía desde dentro.
Su misión no era simplemente eliminar a un hombre corrupto, era cerrar un cabo suelto que amenazaba con exponer operaciones secretas donde ella misma había trabajado años atrás. Cordero había cometido el error de tocar dinero que no le pertenecía, dinero que financiaba cosas que el público jamás debía conocer. Mientras pasaba un paño por los escritorios vacíos, escuchó una conversación en el baño de mujeres. Dos empleadas comentaban con voz baja: dicen que el jefe está nervioso, que los auditores encontraron cosas raras en los informes. ¿Y si lo despiden? No creo. Ese tipo tiene contactos hasta en el gobierno. Mariana salió del baño sin decir nada. Tomó el carrito de limpieza y lo empujó hacia el pasillo donde estaba la oficina principal. En el compartimento inferior del carrito, bajo una capa de guantes y botellas de desinfectante, había un pequeño sobre sellado con cinta gris. Dentro, un frasco diminuto de vidrio con un líquido incoloro. Parecía agua. No lo era. Esperó. La reunión terminó al mediodía. Los auditores salieron del despacho hablando entre ellos. Cordero se quedó solo, revisando papeles con el ceño fruncido. Mariana aprovechó para entrar. «Disculpe, licenciado, vengo a limpiar», dijo en tono respetuoso. «Sí, pasa, pero hazlo rápido», contestó él sin levantar la vista. Ella asintió. Caminó hasta la cafetera sobre la mesa lateral, vertió agua fresca en el depósito y esperó el momento exacto en que él se levantó para contestar una llamada. Con un movimiento tan natural como invisible, vertió unas gotas de líquido en el vaso que él usaba siempre, el que tenía grabadas sus iniciales, RC. Cuando Cordero colgó, se sirvió un café y volvió a sentarse. Mariana continuó limpiando en silencio, sin mirarlo directamente. Observó cómo él bebía el primer sorbo, luego el segundo. El efecto sería lento, imperceptible. Nadie lo asociaría con veneno. Los síntomas parecerían un infarto, preciso, limpio, sin rastros. A los pocos minutos, él comenzó a tocarse el pecho. Respiraba con dificultad. Mariana fingió sorpresa. «¿Se siente bien, licenciado?», preguntó con tono de alarma perfectamente creíble. No sé», balbuceó él, llevándose la mano al cuello. Ella corrió hacia la puerta fingiendo buscar ayuda. «¡Auxilio! ¡El licenciado se siente mal!», gritó con voz firme. Los empleados acudieron enseguida. En cuestión de minutos, la ambulancia estaba en camino. Cuando los paramédicos entraron, Mariana se apartó, observando con calma cómo colocaban a Cordero en la camilla. Su rostro ya estaba pálido, los labios amoratados. Uno de los paramédicos comentó: «Parece paro cardíaco». Nadie sospechó, nadie imaginó. Esa tarde, mientras el edificio se llenaba de murmullos y llamadas telefónicas, Mariana entregó su turno y salió por la puerta trasera. Caminó despacio por la acera, mezclándose entre la gente. El cielo se había nublado, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Tomó una combi hacia el oriente y bajó 3 paradas después, en un barrio tranquilo. Entró en una pequeña panadería y pidió un café con pan dulce. Mientras esperaba, su teléfono vibró. Objetivo completado, transferencia confirmada, descanso autorizado. Mariana sonrió apenas, una curva leve en los labios. Guardó el celular y miró por la ventana. En la televisión del local, las noticias ya hablaban de la muerte de Ricardo Cordero. Ejecutivo muere súbitamente de un infarto durante auditoría. Nadie mencionaba veneno, ni sospechas. Todo se veía como una tragedia laboral más. Cuando terminó su café, se dirigió al mercado cercano. Compró frutas, arroz y una bolsa de frijoles. Los comerciantes la saludaban con familiaridad. Para ellos, Mariana era una vecina amable, reservada, que siempre pagaba justo y ayudaba cuando podía. Nadie habría creído que esa misma mujer había ejecutado una operación de eliminación
con precisión militar unas horas antes. Al llegar a su casa, colocó las compras sobre la mesa y se quitó los zapatos. El silencio del cuarto era casi reconfortante. Encendió una pequeña radio y dejó que una canción vieja llenara el aire. Luego sacó su libreta y tachó el nombre de Cordero con tinta roja. A un lado escribió: trabajo limpio, sin errores. Esa noche, mientras cenaba sola, pensó en su madre, en lo orgullosa que se habría sentido si la viera ahora, o quizás en lo decepcionada que estaría si supiera en qué se había convertido. La imagen de su madre, enferma en una cama de hospital público, regresó a su mente. Recordó cómo Cordero, entonces director de una fundación médica, le había prometido ayuda a cambio de favores personales que ella rechazó. Poco después, la ayuda se esfumó y su madre murió esperando un medicamento que nunca llegó. Quizás por eso, más allá del encargo, Mariana había disfrutado de aquella justicia, porque al final los muertos también cobran sus cuentas, solo que lo hacen a través de quienes aún respiran. Apagó la radio y se acostó. El sonido distante de los autos la arrulló. En su mente, la paz era solo un paréntesis. Sabía que los encargos nunca terminaban del todo. En su mundo, la calma era apenas la antesala de la próxima tormenta. En el exterior, la ciudad seguía viva, indiferente. Nadie imaginaba que en una habitación modesta, una mujer limpiadora revisaba una lista de nombres que aún esperaban ser borrados. 3 semanas después de la muerte de Ricardo Cordero, la vida en Ciudad de México parecía haber vuelto a la normalidad. Las oficinas seguían llenas, los camiones atestados, el ruido constante. Pero para Mariana López, las cosas habían cambiado. Había recibido la orden de desaparecer por un tiempo. Perfil bajo, decía el mensaje que recibió, y eso significaba una sola cosa: moverse, empezar de cero, dejar atrás todo lo que pudiera atarla al pasado. Esa misma noche empacó su uniforme, un par de mudas de ropa y su libreta. Tomó un autobús hacia el norte. El destino no lo eligió ella, sino el protocolo. Un boleto anónimo, una nueva ciudad, Querétaro. Un lugar más tranquilo, más ordenado, donde las fachadas coloridas ocultaban la misma podredumbre de poder que conocía demasiado bien. El viaje duró casi 4 horas. En la ventanilla, el paisaje urbano fue dando paso a lomas verdes y avenidas amplias. Mariana observaba en silencio, sin dormirse. Había aprendido a no bajar la guardia ni un segundo, incluso cuando nadie la buscaba. Al llegar a la terminal, respiró hondo. El aire era distinto, más seco, menos contaminado. Era el tipo de ciudad donde las apariencias valían más que las palabras y donde alguien como ella podía pasar desapercibida con facilidad. Al día siguiente ya tenía trabajo. Una empresa de limpieza local contrataba personal para mantener en orden los condominios de una zona residencial llamada Juriquilla. El pago era justo, el horario flexible y nadie hacía demasiadas preguntas. Exactamente lo que necesitaba. Los días pasaron entre rutinas sencillas: limpiar pasillos, barrer patios, lavar vidrios. Mariana lo hacía con la eficiencia de quien ha convertido el trabajo en una forma de meditación. Pero cada noche, al llegar a su pequeño cuarto rentado cerca del centro, abría su libreta y repasaba los nombres que aún quedaban en la lista. Solo uno estaba subrayado: Eduardo Nájera. No sabía mucho de él todavía. Apenas una dirección, un cargo: director de seguridad privada, Grupo Icaros. Pero bastó investigar un poco para descubrir más. Nájera había sido años atrás comandante de una unidad táctica encubierta.
uno de los hombres responsables del entrenamiento de reclutas, entre ellos ella, el mismo que la había expulsado cuando se negó a cumplir una orden que implicaba eliminar a civiles, el mismo que había desaparecido expedientes, sellado nombres y hecho creer al mundo que Mariana nunca existió. El pasado volvía, disfrazado de destino. Esa noche, mientras el ruido de los bares llenaba las calles del centro, Mariana salió a caminar. Sus pasos eran lentos, calculados. Observaba los rostros de la gente, parejas, vendedores, turistas. Nadie imaginaría que entre ellos caminaba una mujer que cargaba una cuenta pendiente. En una esquina se detuvo frente a un puesto de periódicos. Una nota en primera plana llamó su atención. Empresario queretano bajo investigación por vínculos con seguridad privada irregular. La foto era clara. Eduardo Nájera, traje oscuro, sonrisa forzada. El mismo hombre que le había dado una pistola por primera vez cuando ella apenas tenía 20 años. Mariana guardó el periódico y siguió caminando. Ya sabía dónde comenzar. Durante los días siguientes, observó discretamente el edificio de Grupo Ícaros, un complejo moderno de cristal y acero al norte de la ciudad. Entraban y salían guardias uniformados, camionetas blindadas, hombres trajeados. Ella se mezclaba entre los trabajadores de limpieza externos, fingiendo interés por un puesto temporal. Nadie cuestionó su presencia. Nadie la miró 2 veces. En una pausa, mientras limpiaba el estacionamiento subterráneo, vio a Nájera salir de una camioneta negra acompañado por 2 escoltas. Caminaba con ese aire de autoridad arrogante que ella recordaba bien. Llevaba el cabello canoso ahora, pero su mirada seguía siendo la misma, fría, evaluadora, la de un hombre que nunca pedía perdón. Mariana apretó el trapo que sostenía en la mano. Por un instante, la furia casi rompió su control, pero respiró hondo y la contuvo. No era el momento. Aquella noche volvió a su cuarto y abrió su libreta. Anotó nuevos detalles, horarios, vehículos, rutas. Luego, en la página siguiente, escribió solo una frase: «Los fantasmas no olvidan». El siguiente paso fue acercarse. En el trabajo, se ofreció como voluntaria para limpiar el interior del edificio de Ícaros 2 veces por semana. La supervisora aceptó sin dudar. Necesitaban gente confiable. Así, Mariana comenzó a moverse entre oficinas modernas, pasillos silenciosos y cámaras de seguridad que sabía cómo evitar. Su comportamiento era impecable. Discreta, educada, eficiente. En pocos días, ya conocía los puntos ciegos del sistema y los horarios exactos de cada guardia. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo del 3er piso, escuchó una voz que la hizo detenerse. «¿Tú eres la nueva, verdad?», preguntó un hombre. Mariana levantó la vista. Era Eduardo Nájera. El tiempo pareció detenerse. «Sí, señor», respondió con serenidad. «Mariana López». «López», repitió él, como si el apellido le resultara vagamente familiar. «Bueno, haz tu trabajo y no te metas donde no te llaman. Aquí somos muy estrictos con la seguridad». «Entendido», dijo ella bajando la mirada. Cuando él se alejó, su pulso seguía estable, pero algo dentro de ella se había encendido. Lo tenía frente a frente, y él no la había reconocido. Aquel detalle le pareció casi poético. El hombre que había destruido su vida ahora la trataba como a una simple empleada invisible. Esa noche, Mariana fue al mercado y compró materiales que, combinados, podían servir para fabricar un compuesto químico inodoro. No necesitaba armas ni contacto directo. Había aprendido que el poder verdadero estaba en los detalles silenciosos. Durante las siguientes semanas, Nájera comenzó a enfermar sin saber por qué. Dolores de cabeza, náuseas, mareos. Los médicos decían que era estrés. Nadie sospechaba que el verdadero motivo estaba en los pequeños sorbos de agua embotellada que alguien colocaba con precisión en su oficina cada mañana. Mariana observaba todo desde la distancia.
No había prisa. El proceso debía parecer natural. Sin embargo, algo cambió dentro de ella. Por primera vez empezó a sentir un cansancio distinto. No físico, sino moral. Una parte de su mente, la más humana, comenzaba a cuestionarse. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos más? Un viernes, mientras barría la entrada del edificio, vio salir a Nájera acompañado por una joven de unos 20 años. Iban riendo, tomados del brazo. Mariana los siguió con la mirada hasta que se subieron a un coche. No pudo evitar reconocer el gesto de la muchacha, la misma mirada confiada que ella tuvo alguna vez cuando aún creía que ese hombre representaba autoridad y justicia. Esa noche no durmió. Encendió una vela y abrió su libreta. Miró el nombre de Nájera. A su lado, el espacio vacío para escribir la fecha final. Tomó el bolígrafo, pero no pudo mover la mano. Por primera vez, la venganza no le daba alivio, sino una sensación de vacío. Al amanecer, tomó una decisión que no figuraba en ninguna orden. No lo mataría. No así. Quería algo distinto. Volvió al edificio y en un movimiento audaz, dejó en el escritorio de Nájera un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía vieja. Ella, con uniforme militar, al lado de su grupo de entrenamiento. En el reverso, una frase escrita con su propia letra. A veces, los errores regresan para limpiar lo que ensuciaste. Esa fue su sentencia, no de muerte, sino de miedo. Al día siguiente, Nájera abandonó la ciudad sin dejar rastro. Renunció a su cargo y se marchó al extranjero. Mariana lo supo por las noticias. Sonrió, pero no con satisfacción. Era una sonrisa cansada, como la de alguien que comprende demasiado tarde que la justicia y la venganza rara vez caminan de la mano. Empacó de nuevo sus cosas. Sabía que no podía quedarse. El sistema que la creó seguía vivo y mientras respirara, alguien más intentaría usarla. Tomó el primer autobús al sur, sin destino claro. En la ventana, el reflejo mostraba un rostro tranquilo, pero en los ojos se adivinaba algo más profundo, el peso de los secretos que nunca podrían contarse. El autobús avanzaba lentamente por la carretera 190 entre las montañas de Oaxaca. La neblina cubría los pinos y los pequeños pueblos aparecían y desaparecían como recuerdos difusos. Mariana viajaba en el último asiento, con la cabeza apoyada contra el vidrio y un pañuelo cubriéndole el rostro. Llevaba solo una mochila pequeña, un cambio de ropa y su libreta. El silencio del viaje la envolvía. Cada kilómetro era una línea más que la separaba de su pasado. Después del incidente en Querétaro y la huida de Eduardo Nájera, había decidido desaparecer. No por miedo, sino por agotamiento. Durante años había vivido entre órdenes, nombres, misiones, muertes, siempre actuando en las sombras. Pero ahora el cansancio pesaba más que la adrenalina. Quería sentir por primera vez cómo era respirar sin estar vigilando quién la seguía. Llegó a Oaxaca de Juárez al atardecer. El aire olía a leña y a pan recién horneado. Las calles de piedra reflejaban el color dorado de las farolas y un grupo de jóvenes tocaba guitarras en el zócalo. Mariana caminó entre ellos como una turista cualquiera, observando los rostros tranquilos, las parejas riendo, los niños corriendo detrás de una pelota. Era un mundo diferente al suyo, un mundo que parecía no conocer la violencia ni el rencor. Alquiló un cuarto en una pensión modesta sobre la calle Morelos. La dueña, una mujer mayor llamada Doña Teresa, la recibió con amabilidad. «¿De paso o se queda unos días?», preguntó con curiosidad. «Unos días, nada más», respondió Mariana con su tono habitual, reservado. «Aquí todo es tranquilo. Si busca trabajo, en la plaza necesitan gente para limpiar los locales». Mariana sonrió con suavidad. Era casi irónico que la vida siempre la llevara de vuelta al mismo rol, pero aceptó. Necesitaba dinero y sobre todo anonimato.
Durante las siguientes semanas se integró en la rutina oaxaqueña. Cada mañana salía temprano con su cubeta y su trapo, limpiando los portales donde los turistas desayunaban chocolate caliente y pan de yema. Los comerciantes la conocían como la señora Mariana, una mujer callada pero confiable. Nadie sospechaba nada. En las tardes solía sentarse frente a la iglesia de Santo Domingo y observar el cielo tornarse violeta. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía segura. Pero la calma nunca dura demasiado cuando se ha vivido entre sombras. Una tarde, mientras barría el piso del mercado Benito Juárez, un hombre se detuvo frente a ella. Llevaba camisa blanca, gafas oscuras y un reloj caro. ¿Mariana López?, preguntó, sin rodeos. El corazón de ella dio un salto, pero su rostro permaneció sereno. «No, señor, se equivoca», dijo sin levantar la vista. «¿Segura?», insistió él acercándose. «Nos conocimos hace años, en la frontera norte». Mariana lo miró de reojo. Lo reconoció de inmediato. Era Ramiro Galván, uno de los intermediarios del viejo grupo para el que había trabajado, el tipo que gestionaba los contactos entre las misiones y los financiadores. No esperaba verlo otra vez. «Debe confundirme con alguien más», repitió, firme. Ramiro sonrió con cinismo. «No te preocupes, no vengo a buscarte por órdenes, vengo porque te necesitan». Ella dejó la escoba a un lado. «Ya no trabajo para nadie», respondió con frialdad. «Eso dices tú. Pero hay cosas que no se cierran tan fácil, Mariana. Alguien arriba te quiere ver, y créeme, no es una invitación». La mirada de ella se endureció. «¿Y si digo que no? Entonces te encontrarán, y no te van a pedir que limpies el piso», dijo él con tono burlón antes de alejarse entre la multitud. Mariana sintió un nudo en el estómago. Había intentado huir, pero su pasado siempre encontraba la manera de alcanzarla. Esa noche regresó a la pensión sin hablar con nadie. Se encerró en su cuarto y sacó la libreta. En la última página escribió una sola frase: «Pensé que podía ser libre». Al amanecer empacó sus cosas y fue a despedirse de doña Teresa. «Ya se va, hija». «Pero si aquí estaba bien», dijo la anciana con preocupación. «Tengo familia en el norte. Me necesitan allá», mintió Mariana con una sonrisa leve. Doña Teresa le dio una bendición y una bolsa con pan de yema. «Que Dios la acompañe, mijita. A veces uno tiene que irse para volver en paz». Mariana agradeció y se marchó. Caminó hasta la terminal de autobuses, pero no compró boleto. Sabía que la estaban vigilando. En lugar de eso, tomó un taxi hacia las afueras de la ciudad y se internó en los caminos rurales. El plan era simple: desaparecer de nuevo antes de que ellos la encontraran. Esa tarde llegó a un pequeño pueblo llamado San Miguel del Valle, escondido entre montañas. Allí la vida era lenta, los niños jugaban en la plaza, las campanas marcaban las horas. Mariana rentó un cuarto detrás de una panadería. Nadie pidió identificación, solo su trabajo y silencio. Durante días vivió con el miedo constante de ser descubierta. Observaba cada coche que pasaba, cada desconocido que preguntaba por alguien. Pero con el tiempo, el pueblo la envolvió en su ritmo tranquilo. Aprendió a hacer pan, a cuidar las flores del patio, a escuchar los relatos de los ancianos. Poco a poco, comenzó a sentirse parte de ese lugar. Una mañana, mientras ayudaba a hornear, escuchó en la radio una noticia que la hizo detenerse. Ramiro Galván, empresario del norte, fue hallado muerto en un motel de Oaxaca. Las autoridades investigan un posible ajuste de cuentas. Mariana se quedó inmóvil. No había sido ella. No esta vez. Pero alguien más lo había hecho. Eso solo significaba una cosa: el grupo seguía activo y estaba limpiando rastros. Esa noche, al cerrar la panadería, salió al patio y miró el cielo estrellado. Por primera vez, no sintió miedo, sino resignación.
Entendió que no se puede borrar lo que uno fue, que su pasado, por mucho que intentara huir, formaba parte de ella como una cicatriz invisible. Sacó la libreta, la última reliquia de su antigua vida, y arrancó cada hoja con nombres, fechas y notas. Las metió en una lata de galletas, las roció con alcohol y las prendió fuego. El papel ardió rápido, iluminando su rostro. Las llamas reflejaban algo parecido a la paz. Cuando la última hoja se consumió, cerró la lata y la enterró en el jardín junto a las flores. «Ya está», murmuró para sí, con voz baja. «Lo que fui, aquí termina». Al día siguiente, se levantó temprano, se peinó y salió a trabajar como de costumbre. Los niños del pueblo la saludaban al pasar y los vecinos le ofrecían café. En sus ojos había una luz nueva, como si cada amanecer fuera un pequeño perdón. Pero muy en el fondo, Mariana sabía que la historia aún no había terminado. Porque cuando uno vive de la muerte, la vida no se entrega tan fácil. Los días en San Miguel del Valle transcurrían con la calma de un reloj antiguo. El sonido del molino de maíz, los niños jugando en la plaza, el olor del pan recién hecho. Todo parecía detener el tiempo. Mariana se había vuelto parte del paisaje. Nadie la conocía por su pasado. Nadie sospechaba que detrás de esa mujer callada que amasaba pan cada mañana se escondía alguien que había vivido entre el filo y la muerte. En veces pensaba que tal vez eso era lo más cercano a la paz que podría tener, la rutina, el anonimato, el silencio. Pero la tranquilidad, como siempre, es una ilusión que no dura. Una tarde de domingo, mientras cerraban la panadería, llegó una camioneta negra al pueblo. Se detuvo frente a la plaza y de ella bajaron 3 hombres vestidos de civil, pero con la rigidez de quienes saben usar un arma. La gente los miró con curiosidad, sin imaginar lo que buscaban. Mariana, al verlos desde la puerta, sintió como la calma se le escapaba del cuerpo. ¿Pasa algo, Mariana?, preguntó don Ernesto, el dueño de la panadería. «No, nada. Voy por agua al pozo», respondió ella, intentando mantener la voz firme. Salió por la puerta trasera y cruzó el patio. No corría, pero su paso era rápido. En su mente, todo se ordenaba como en los viejos tiempos. Rutas de escape, puntos ciegos, posibles amenazas. Sabía que aquellos hombres no eran simples visitantes. La habían encontrado. En el pozo se detuvo y respiró hondo. No quería volver a matar. No quería regresar a ese lugar oscuro donde la justicia y la venganza eran la misma cosa. Pero también sabía que no podía rendirse sin entender qué buscaban. Esa noche no durmió. Desde su ventana observó la plaza. La camioneta seguía allí, estacionada frente a la iglesia, y uno de los hombres fumaba bajo el farol. Era cuestión de tiempo antes de que tocaran su puerta. Al amanecer, decidió adelantarse. Dejó una nota sobre la mesa de la panadería. «Gracias por todo. No busquen explicaciones». Se vistió con ropa sencilla, tomó un morral con lo necesario y caminó por la vereda que llevaba al bosque. A medida que subía por los senderos, el pueblo fue quedando atrás. El viento soplaba entre los árboles y el sonido de los grillos acompañaba su marcha. Al mediodía llegó a una vieja cabaña abandonada, cubierta de musgo y telarañas. Recordaba ese lugar. Alguna vez, muchos años atrás, había servido como punto de encuentro del grupo clandestino. Entró despacio, levantando el polvo con los pasos. En una esquina aún quedaba una mesa de madera y restos de mapas viejos. No pasó mucho tiempo antes de escuchar el ruido de un motor acercándose. Mariana se escondió detrás de un muro. 3 hombres bajaron de la camioneta armados. Uno de ellos, el más alto, hablaba con autoridad. «Busquen bien. Me dijeron que vive cerca del pueblo». «No debe estar lejos». Ella reconoció la voz. Era Salcedo, un antiguo agente de logística del grupo. Él también la conocía
Y si estaba allí, significaba que alguien había puesto precio por su cabeza. Esperó el momento exacto. Cuando uno de los hombres se acercó a la entrada, Mariana lo interceptó con un golpe seco en la nuca. El cuerpo cayó sin ruido. En segundos, tomó su arma y se deslizó por la sombra hasta quedar detrás de Salcedo. «No deberías haber venido», dijo en voz baja, apuntándole. El hombre se tensó. «Sabía que aparecerías, López. No vinimos a matarte. Entonces, ¿qué quieren? Una última misión». Ella soltó una risa seca. «No existo para ustedes desde hace años». «Eso crees, pero el grupo cambió. Ahora trabaja para gente más grande, con dinero y poder real. Necesitamos a alguien que conozca las dos caras, la calle y la estrategia». Mariana bajó el arma, sin confiar. «¿Y si digo que no? Entonces nos aseguramos de que el pueblo sepa quién eres», respondió Salcedo con una sonrisa fría. «Y sabes bien lo que eso significaría». El silencio llenó la cabaña. Ella sabía que no mentía. Bastaría una palabra para que todos la vieran como una asesina, para perder ese rincón de tranquilidad que tanto había construido. «¿Qué clase de misión?», preguntó finalmente. «Un político del norte. Un tipo que va a soltar información sobre operaciones viejas. Hay que detenerlo antes de que hable». Mariana lo miró fijamente. «No más sangre, Salcedo, no por ustedes. Entonces por ti. Si él habla, tu nombre saldrá con todo el expediente. Tendrás que correr de por vida». Las palabras pesaron como plomo. Sabía que decía la verdad. Si aquel hombre revelaba los nombres del pasado, no solo ella caería, sino todos los que alguna vez creyeron servir a una causa mayor. «¿Dónde está?», preguntó con resignación. «En Chiapas. Tiene reunión en San Cristóbal el viernes. Si decides hacerlo, recibirás el adelanto en el mismo punto de siempre». Salcedo dejó un sobre la mesa y se marchó. Mariana esperó a que el sonido del motor se perdiera entre los cerros. Luego abrió el sobre. Dentro había una fotografía. Un hombre de unos 50 años, canoso, rostro cansado. En el reverso, un nombre que le hizo detener la respiración: Miguel Aranda. Ese nombre lo conocía demasiado bien. Aranda había sido el contacto civil que los reclutaba años atrás, el mismo que la había entrenado para obedecer sin preguntar. Si alguien merecía pagar, era él. La ironía la golpeó como un eco del destino. Habían intentado usarla una vez más, pero ahora el objetivo era el propio origen de su infierno. Pasó 2 días viajando hacia el sur. Evitó carreteras principales, durmió en terminales y fondas. Mientras más se acercaba a Chiapas, más claro tenía lo que debía hacer. No cumpliría la orden. No lo mataría, pero tampoco dejaría que el grupo siguiera manipulando vidas como la suya. Llegó a San Cristóbal de las Casas al amanecer del viernes. Las montañas estaban cubiertas por una niebla espesa y el aire olía a leña húmeda. Se mezcló entre los turistas y los comerciantes, observando el hotel donde Aranda tendría su reunión. Esperó, paciente, hasta verlo entrar acompañado de 2 guardaespaldas. Mariana siguió su instinto. No llevaba armas, solo una grabadora pequeña en el bolsillo. Cuando lo vio solo en la terraza, se acercó. «Buenos días, señor Aranda», dijo con calma. Él levantó la vista, sorprendido. «¿Nos conocemos? Digamos que usted me enseñó lo que era obedecer y ahora vengo a enseñarle lo que es rendir cuentas». Aranda palideció. «Mariana, así es. No me busque, no me siga. Solo necesito que hable, que diga lo que sabe. Si revela los nombres, ellos vendrán por usted, no por mí. Y entonces, tal vez, el ciclo se rompa». Ella dejó la grabadora encendida sobre la mesa y se marchó. No miró atrás. Esa tarde, la noticia corrió rápido. El político Miguel Aranda había sido hallado muerto en su habitación. Las autoridades hablaron de un suicidio, pero quienes sabían leer entre líneas entendían que alguien había cerrado una historia demasiado peligrosa para quedar abierta.
Mariana observó la noticia en una televisión del mercado. No sintió orgullo ni tristeza, solo alivio. Había hecho lo que debía, aunque no de la manera esperada. Tal vez, por primera vez, la justicia no necesitó de su mano. Esa noche partió hacia el sur, sin destino. Ya no huía. Simplemente se alejaba del ruido, de los nombres, del pasado, porque comprendió algo que le costó sangre y tiempo. A veces, la verdadera redención no está en limpiar el suelo, sino en dejar de ensuciarlo. El amanecer en la frontera sur tenía un tono distinto. El cielo se teñía de naranja y violeta, y el aire olía a tierra húmeda y café recién tostado. En una terminal pequeña de Tapachula, Mariana López esperaba un autobús que la llevaría a Guatemala. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno. Llevaba una mochila pequeña y un pasaporte con otro nombre: Lucía Morales. No era la primera vez que usaba una identidad falsa, pero sí sería la última. El vehículo tardaba en llegar. A su alrededor, comerciantes ofrecían tamales y frutas a los viajeros. Niños corrían entre los puestos y el ruido de los motores creaba una sinfonía desordenada. Mariana observaba todo con atención, como si quisiera memorizarlo. No como una fugitiva, sino como alguien que por fin entendía lo que significaba mirar sin miedo. Después de años escondiéndose tras uniformes, sombras y misiones, había logrado algo que muchos creían imposible: escapar del círculo que la creó. Pero sabía que la libertad no se obtiene sin pagar un precio, y ese precio era la soledad. Mientras esperaba, recordó a las pocas personas que habían cruzado su camino sin saber quién era realmente. Doña Teresa, en Oaxaca, con su bondad sincera; don Ernesto, que la trató como a una hija; incluso los niños del pueblo que la saludaban cada mañana. Ellos le enseñaron lo que ningún entrenamiento le había mostrado: que la paz no se encuentra matando, sino siendo vista como humana otra vez. A las 6 en punto, el autobús llegó levantando polvo. Subió sin mirar atrás, se sentó junto a la ventana y apoyó la cabeza contra el vidrio. A medida que avanzaban, el paisaje se transformaba en selva. A su lado, una joven madre amamantaba a su bebé y un anciano dormía con un sombrero sobre el rostro. Mariana los miró con una mezcla de ternura y tristeza. ¿Cuánto había cambiado? ¿Cuánto había perdido para entender lo simple? El viaje duró horas. Al cruzar la frontera, los agentes revisaron documentos con desgano. Nadie reparó en ella. En su pasaporte, el nombre Lucía Morales parecía tan real como cualquier otro. Cuando el autobús siguió su camino hacia el norte de Guatemala, Mariana suspiró. Por primera vez en muchos años no tenía una misión, no tenía a quién eliminar, ni a quién temer. Llegó al pueblo de Huehuetenango al anochecer, un lugar pequeño, rodeado de montañas y silencio. Allí alquiló una habitación en una casa de huéspedes regentada por una mujer indígena que hablaba con acento suave. ¿Viene por trabajo?, preguntó la dueña mientras le entregaba la llave. Por tranquilidad, respondió Mariana. Durante las semanas siguientes se dedicó a ayudar en la cocina, limpiar habitaciones y cuidar el jardín. Era como volver a empezar, pero sin el peso del pasado. Nadie la conocía, nadie la juzgaba, y ella, por fin, comenzó a dormir sin sobresaltos. Por las noches se sentaba frente a la ventana y escribía en un cuaderno nuevo. No nombres, ni fechas, ni planes, solo pensamientos, recuerdos de su madre, de los lugares por donde había pasado, de las personas que la habían marcado. Escribir se convirtió en su forma de limpiar el alma. Cada palabra era una mancha menos en su historia. Un día, mientras barría el patio, la dueña se acercó con una sonrisa. «Hay un extranjero en el pueblo», dijo. «Está buscando a una mujer que se llama Lucía, como usted. Dice que la conoció hace tiempo». Mariana se quedó inmóvil. ¿Lo describió? Un hombre mayor, con barba. Dijo que no viene con malas intenciones.
Ella asintió sin mostrar emoción, pero por dentro sintió un viejo reflejo despertar, el instinto. Esa misma tarde, al caer el sol, vio al hombre sentado frente a la iglesia. Tenía aspecto cansado, el rostro curtido por los años. Cuando la vio, sonrió levemente y levantó la mano en saludo. Era Miguel Aranda. Mariana sintió que el aire se le escapaba del pecho. «No puede ser», susurró. Se acercó despacio, sin saber si debía creer lo que veía. «Pensé que estabas muerto», dijo ella con voz contenida. «Eso quisieron hacerme creer. Pero alguien me sacó antes de que lo hicieran», respondió él con voz ronca. «Supongo que fue tu grabadora la que me salvó». Ella frunció el ceño. «Yo no te salvé. Te usé, tal vez, pero gracias a eso pude desaparecer, igual que tú». Mariana lo observó con cautela. El hombre que tenía enfrente ya no era el mismo reclutador arrogante de antes. Era alguien roto, consciente de su culpa. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Busco cerrar lo que abrimos», contestó él. «Lo que hicimos destruyó demasiadas vidas. Tengo pruebas, nombres, rutas. Podríamos entregarlo todo, limpiar lo que queda». Ella negó con la cabeza. «No quiero volver a ese mundo. No hablo de volver, hablo de terminar», dijo él con firmeza. «Si no lo hacemos, otros seguirán». El silencio los envolvió. El canto de los grillos era lo único que llenaba el aire. Mariana se apartó un paso, indecisa. Había pasado toda su vida destruyendo, obedeciendo, huyendo. Pero quizás, por una vez, podría hacer algo diferente. «Dame una noche para pensarlo», pidió. «Te espero mañana en la terminal. Si no apareces, lo entenderé». Aranda se levantó y se fue sin mirar atrás. Esa noche, Mariana no durmió. La idea de cerrar definitivamente aquel ciclo la atormentaba. Tenía miedo, no por morir, sino por volver a sentir lo que alguna vez la consumió. El poder de decidir quién vive y quién no. Al amanecer, abrió su cuaderno y escribió una sola frase. «La justicia no se hace con armas, sino con verdad». Guardó el cuaderno en su mochila y salió rumbo a la terminal. Allí estaba Aranda, esperándola. No dijo nada, solo sonrió al verla llegar. Juntos tomaron un autobús hacia Ciudad de Guatemala, donde un periodista local los esperaba para entregar toda la información. Archivos, nombres, grabaciones, todo lo que el grupo había ocultado durante décadas. 3 semanas después, un escándalo sacudió los noticieros. Una red de exmilitares y empresarios fue expuesta por tráfico de armas y desapariciones. Entre los documentos filtrados aparecían decenas de nombres. El de Mariana López, sin embargo, nunca se mencionó. Ella ya no existía. Pasó los meses siguientes en un pequeño pueblo cerca del lago Atitlán. Se convirtió en ayudante de cocina en una escuela local. Enseñaba a las niñas a preparar pan, a cuidar plantas, a reír sin miedo. Cada mañana miraba el reflejo del sol en el agua y pensaba en su madre, en cómo, a pesar de todo, había encontrado un lugar donde su pasado no podía alcanzarla. Una tarde, mientras regaba las flores del patio, un niño le preguntó: «¿Usted por qué está siempre sola?». Mariana sonrió. «Porque a veces uno tiene que aprender a estar en paz con su sombra antes de compartir la luz». El niño no entendió, pero rió igual. Esa noche el viento soplaba con suavidad y el cielo estaba lleno de estrellas. Mariana encendió una vela y abrió su cuaderno por última vez. Escribió lentamente, sin prisa: «Fui muchas cosas. Víctima, verdugo, sombra, mujer. Pero al final solo quiero ser alguien que aprendió a limpiar sin borrar». Apagó la vela, se acostó y cerró los ojos. Afuera, el mundo seguía girando, indiferente a las historias que nadie contaría. Pero en algún lugar, entre las montañas del sur, una mujer que un día fue invisible había encontrado lo que tanto buscó: silencio, perdón y por fin
descanso.